Estamos como cada miércoles de los expertos, porque hoy estamos con el miércoles de los expertos. Todas las personas que me seguís sabéis que tengo varias secciones. He abierto una de inversores con propósito, tengo las píldoras que son pequeños consejos que doy a toda la audiencia que me sigue y el programa estrella en el que ya llevamos más de 60 y tantos vídeos, que es las entrevistas con los expertos. Hoy está conmigo Víctor Martín. Él es muy joven, como estáis viendo, una persona muy joven, pero con mucho conocimiento ya, que es un ejemplo para todas aquellas personas y sobre todo gente joven que quiere empezar en el mundo de las inversiones y piensa que la edad puede ser un problema. No lo es, como vamos a ver el caso de Víctor. Bueno, Víctor, bienvenido aquí a mi canal y a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias, un placer. Estoy fenomenal de estar aquí. Así que nada, con muchas ganas ya de empezar. Bueno, hoy tenemos un tema que nos lo habéis pedido. Hay dos temas que tenemos pendiente. El segundo también lo tocaremos dentro de unos días con Víctor, pero hoy Ujú. vamos a hablar del alquiler vacacional. ¿Por qué elegir este tipo de forma de inversión en el tema inmobiliario frente a otros? En el caso, por ejemplo, Víctor, que tú eres un experto en alquiler vacacional, ¿por qué elegir este modelo frente a otros que podamos tener en inmobiliario? Vale, Mar, pues al final lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que nosotros buscamos. Hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la rentabilidad, por supuesto, como todo inversor, que es lo que principalmente busca, pero luego hay otro factor muy importante que es la tranquilidad, ¿no? Hasta qué punto yo me quiero implicar en tener esa rentabilidad, si dispongo de ese tiempo o de ese conocimiento para poder implementarlo. Son cosas que son diferentes, pero que al final van muy relacionadas porque según una va aumentando, la rentabilidad va aumentando, siempre sabemos que el trabajo pues al final también va aumentando, pero la tranquilidad baja. Entonces hay algunos dolores de cabeza que vamos a intentarnos evitar o aunque no los evitemos, sepamos que vamos a contar con ellos. Entonces, el alquiler vacacional tiene muchas ventajas. Por supuesto, una de ellas es la rentabilidad, ¿vale? Pero al final, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que sea una cosa donde tengamos una seguridad antes de meternos a cualquier tipo de operación como cualquier inversor, ¿no? Eso es súper, súper principal en ese sentido. Eh, la ventaja principal, como decía, es la producción que te va a generar a ti tener un inmueble en este tipo de alquiler frente al tradicional. En ese sentido es bastante, bastante grande. Por ejemplo, porque de qué, o sea, imagínate, por poner, ya sabemos que lo de las cifras es un poco relativo, pero ¿qué diferencia podemos tener? Un mismo inmueble que lo tengamos en alquiler tradicional y en alquiler vacacional. ¿De qué porcentaje podemos estar hablando, así a grosso modo? Pues mira, realmente estamos hablando de que un inmueble en una ciudad, en un alquiler tradicional, puede estar generando en torno al 6%, Mm, ¿vale? Desgraciadamente, dentro de la ciudad, pues al final, sobre todo en Madrid y Barcelona, los valores de los inmuebles están muy altos. Toda la mm, rentabilidad que se suele conseguir está en torno al 6. Si te vas un poco más a las afueras o a otras ciudades más pequeñas, podemos estar llegando al 8, incluso a veces al 10. mm. Por habitaciones vamos a tener en torno al 10, ¿vale? Ya va a ser algo más cerquita del 10. Y, por ejemplo, a la hora de hacer un alquiler vacacional, vamos a estar, o siempre vamos a intentar estar por encima del 15%, ¿vale? Muy Siempre. bien. No, Ujú. yo, por ejemplo, en este caso particularmente, yo no me meto en ninguna operación que sea por debajo del 15%, porque al final lo normal es que tenga un 12,5, una cosa así. Pero para asegurarnos de que sea una buena inversión, estaríamos hablando de que sea en torno al 15. Si hacéis los números, vamos a decir que hacéis los números en torno a un 15, que puede estar un Eso es. poco por arriba, un poco por abajo. Ahora mismo hemos tenido unas circunstancias que ha sido el COVID, que desde luego han sido unas circunstancias absolutamente irregulares. Pero, ¿y qué tipo de inmueble? O sea, ¿tiene que tener unas características, por ejemplo, diferente al tradicional o un mismo piso que ahora mismo esté en tradicional se puede reconvertir a vacacional? Al final, en ese sentido, hay varios factores, ¿vale? Uno de ellos es la localización, ¿vale? Y el uso que se le dé es el segundo. En cuanto a la localización, yo puedo tener un inmueble, bien sea en la playa, ¿vale? O bien sea en la montaña,
bien sea dentro de una ciudad, ¿vale? Pero yo me gusta calificarlo en dos categorías, por así decirlo. La primera es la que tiene función de hotel, por así decirlo, o tiene función Ujú, de hostal, albergue, que es ujú, simplemente el hecho de descansar, ir a dormir allí y quizás preparar alguna comida o alguna cosa así, pero lo principal es descansar, porque mi ujú, punto de interés está fuera de ese inmueble. Es decir, cuando ujú, yo voy a la playa, por ejemplo, me voy a Málaga, pues al final tengo playa, tengo lo que es la ciudad, entonces voy a estar la mayoría del tiempo fuera. Entonces a mí me gusta categorizarlos de esa forma. ujú, Entonces, dependiendo de qué función le vaya a dar el cliente, vamos ujú. a tener unas características perfectas o idóneas para un tipo de inmueble o para otro, ¿vale? Claro. Al final, bueno, yo, como muchos saben, llevo o soy especialista en casas rurales, en casas que realmente no tienen muchos puntos de interés cercanos. Entonces, lo A ver, que, aquí vamos a hacer un inciso porque yo ¿vale? quiero que cuentes un poco tu historia. O sea, hemos empezado directamente con el tema porque a mí me encanta entrar en materia y sé que muchas personas que siguen mi canal lo siguen por eso, porque entramos en materia, no estamos con rollo. Pero yo creo, Víctor, que es importante que simplemente nos des unas pinceladas justo de esto que estás comentando también del tema un poco rural, ¿no? O sea Claro. el tema para que también te conozcan un poquito, porque eso es muy importante, saber quién nos está comunicando detrás de la pantalla. Claro, al final, bueno, yo te cuento un poco así brevemente mi historia, ¿vale? Yo era una persona que estaba opositando y realmente, pues, a mí me picaba el gusanillo con esto del sector inmobiliario y todo esto, pero realmente no quería estar trabajando en las manos de alguien o en una inmobiliaria tradicional y demás. Lo que hice primero fue formarme, ¿vale? Dejé la oposición en la cual tenía plaza, eh, que era, bueno, era de Guardia Real, para ser más concretos, Mm. ¿vale? Te Y pega, ¿eh? a una semana, a una semana de presentarme, renuncié a la plaza. Al final el entorno, pues, al no tener la mentalidad que puedo tener yo ahora mismo, o que tenía en ese momento y no sabía dónde lo había sacado, pues al final es un poco, no es de todo cómodo, por así decirlo, pero bueno, al final salí adelante, me empecé a formar dentro del sector y la operación que fue de las primeras que yo tuve, la primera fue un subarriendo, un rent to rent, ¿vale? Por habitaciones, y luego la segunda fue al mes siguiente, que fue una casa rural, donde el propietario pues, necesitaba que la casa se la gestionasen porque iba a perder el valor. Pero por al final esas casas necesitan mucho mantenimiento. El propietario se iba del país, con lo cual necesitaba un seguro donde no le entrasen ocupas, por ejemplo, y al final tenía ese miedo que realmente dejase la casa abandonada y que poco a poco se fuese devaluando su precio en el mercado si alguna vez él se plantea vender en un futuro. Con lo cual, yo le planteé el hecho de, bueno, ya te digo, con la experiencia muy justa, el hecho de llevar lo que es la gestión de la casa bueno, y así sacarle, poder hacer una inversión dentro de ella para mantenérsela y realizar un mantenimiento donde cuando él vuelva a España y vuelva a su casa, pues pueda tener la propiedad lo mejor posible. En perfecto estado. Y si ya lo quiere seguir explotando él, porque al final nosotros lo que hicimos fue un contrato privado durante 5 años en el cual yo pues le gestiono íntegramente la propiedad. Entonces, a partir de ahí me he ido pudiendo hacer experto en todo lo que es la materia, entendiendo mucho al cliente, entendiendo por qué en un espacio en el cual no había absolutamente nada, es decir, lo que decía antes de la categorización, ¿no? Que tenemos lugares donde vamos a tener un punto de interés que está fuera de la propiedad y hay veces donde la propia propiedad es el punto de interés. ¿Por qué? Interés. Porque al final yo lo que estoy vendiendo de cara al cliente o la estructura que he llegado a crear es una estructura donde yo le muestro al cliente o le hago llegar a ver que el punto de interés es la casa. ¿Por qué? Porque va a vivir una experiencia con sus amigos o con su familia en la cual va a poder disfrutar de 4.000 metros rodeado de árboles, rodeado de naturaleza, en la cual no le va a molestar nadie, va a poder hacer todo tipo de actividades dentro de la casa, porque al tener piscina, al tener, por ejemplo, un campo de fútbol pequeñito, al tener una barbacoa,
un cenador que hemos hecho ahora, que hoy en Bueno, Segunda bueno, bueno, Cadena, tengo que ir yo a ese claro, sitio, ¿eh? Me lo estás claro, poniendo. No, pero es cierto, ¿eh? Lo del tema de si la gente lo ve como una experiencia, o sea, hemos cambiado totalmente el concepto de la venta, ¿no? De la venta de efectivamente. los espacios, de los hoteles, de las casas rurales y la gente lo ve como una experiencia. Oye, pues de verdad que me parece una iniciativa genial. Luego pondremos debajo en el copy si ¿Vale? te apetece el, Sí, el- claro. el hotel. Bueno, ahí ya cogiste un montón de experiencia y entonces te has Eso empezado es. a plantear todo esto que estamos viendo del alquiler vacacional. Ujú. Vale. Eso es. ¿Qué tipo? Mira, hay una cosa que también me parece que es interesante para quien nos está siguiendo. ¿Qué tipo de cliente, no? Porque por lo que veo, Ujú. tú el enfoque lo has hecho bastante exhaustivo en el tipo de cliente, porque lo tienes incluso clasificado. ¿Qué tipo de cliente busca el modelo de alquiler vacacional? ¿Qué tipo de cliente o qué tipo de propietario? Tipo No, de en el cliente. caso, en el caso también de cliente, o sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, yo Ujú. estoy muy especializada en alquiler tradicional y yo mi tipo de inquilino le tengo muy, quiero decir, muy determinado. Vale. Son personas, ayer, por ejemplo, tuvimos una avería en uno de los pisos, fue mi inquilino el que llamó a la compañía de seguros, el que bajó a avisar al vecino de abajo para tal. O sea, quiero decir que yo tengo un tipo de inquilino que busco que esté cómodo y que se implique, porque al final quiero que sienta que es su casa, ¿vale? Y yo eso lo Claro. tengo muy controlado en el alquiler tradicional, pero si yo ahora de repente quisiera Vale. cambiar a alquiler vacacional, ¿qué tipo de inquilino es el que busca Vale. para que haya una conjunción, vamos a decir, correcta entre propietario e inquilino? Realmente, realmente va a depender mucho. Me sabe mal decir depende, pero es la realidad, porque no es lo mismo un alquiler vacacional en el cual tenemos una parcela y tenemos 8 bungalows o una piscina en medio, que vamos a buscar una pareja, que por ejemplo un grupo de amigos o una familia que vaya a pasar las navidades a la casa rural con la estufa de leña, con el proyector en uno de los salones, etcétera. Entonces, dependiendo de la tipología de lo que es la vivienda o el inmueble, vamos a ubicar un poco más lo que es el cliente y a partir de El ahí hay que cliente. ir hay que ir a buscarlo. Realmente, una vez nosotros queremos empezar en esto del alquiler vacacional, simplemente con la plataforma Airbnb nosotros vamos a tener ya una buena lanzadera a la hora de comenzar, ¿vale? Eso es importante. De todas formas, Mar, te quería comentar que hay una cosa más importante que elegir el tipo de propiedad, sino el cual tiene que ver con la burocracia, ¿vale? ¿Por qué? Sí, Porque estamos hablando de que antes de ponernos a elegir un inmueble, lo que vamos a tener que tener en cuenta es el tipo de burocracia que hay en cada comunidad autónoma y dentro de cada comunidad autónoma en cada ayuntamiento, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a realizar este tipo de alquileres, tenemos que fijarnos muy bien en el ayuntamiento, que por regla general no va a tener controlado este tipo o regulado este tipo de alquileres, y sí la comunidad autónoma, que eso está en todas, la regulación. Por lo tanto, nosotros, depende de lo que hagamos, es decir, si es algo en área urbana, vamos a pedir un tipo de licencia. Ahora, para el medio rural, vamos a pedir otro tipo de licencia, que puede ser una casa singular rural, puede ser una casa rural o puede ser un complejo rural, ¿vale? Dependiendo de las características que tenga el inmueble, vamos a obtener una de esas 3 licencias en el medio rural. El medio urbano también va a depender de las que gestione el ayuntamiento, ¿vale? Y a partir de ahí pediremos una licencia de la casa rural, del complejo, de lo que sea, y a lo que es la comunidad autónoma un inicio de actividad, ¿vale? En el cual nosotros solicitamos el inicio, damos toda la documentación que hay que aportar y una vez tengamos la documentación ok, va a venir un técnico a revisar que todo lo que se plasma en un documento en cuanto a la ordenanza que hay en ese momento se tiene que cumplir, ¿vale? O por ejemplo, que haya aire acondicionado en todas las habitaciones y en los salones. Por ejemplo, que tiene que haber un mapita de lo que es, bueno, sí, un plano, perdón, no un mapa, sino un plano un de lo que plano. es, de lo que es lo que es la casa, el inmueble, por dentro y demás. Tiene que tener un botiquín, por ejemplo, etcétera. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, antes de ir a por el inmueble, o si una vez tenemos localizado ese inmueble y creemos que es perfecto para este alquiler,
hay que irnos a la burocracia para ver un poco en qué regulaciones me estoy moviendo y a partir de ahí poder actuar, porque al final, imagínate, compramos un piso que queremos alquilar y está en Barcelona, no nos hemos dado cuenta de que el alquiler vacacional en Barcelona está muy regulado y nos lo comemos con patatas. Entonces ya tenemos que Claro, revertir la estrategia, tenemos que cambiarla y ya nos cambia otra vez la rentabilidad, con lo claro. cual es diferente. O sea que ¿Vale? la idea sería, bueno, primero buscamos una zona, ¿vale? Una zona Ujú. que nos guste, una zona de influencia, y una Eso vez es. que tenemos buscada la zona, vamos un poco a analizar a nivel de documentación todo lo que se necesitaría para poder poner en marcha ese inmueble, ¿no? Y una Eso cosa es. que te quería comentar, ¿hay a veces oposición por parte de los vecinos cuando está dentro de un edificio? ¿O hay unos Ujú. requisitos, por ejemplo, que ya antes se permitían y ahora no? Por ejemplo, en edificios, ¿vale? Sí que existe los estatutos de la comunidad de propietarios que sí que pueden negar que se alquile vacacionalmente, ¿vale? Está habiendo mucho bullicio porque ahora el Constitucional hace muy poco, en uno de los casos, como que suspendió esa solicitud que hicieron los vecinos. Y es que realmente lo tienen, normalmente por regla general, ningún estatuto de la comunidad está regulado eso. Pero sí que es verdad que cuando ya empiezan a haber varios, sí que suelen plantarle como cara a los vecinos si es que están molestando realmente, si es que sí le está Mm, afectando. Entonces sí mm. que hay que tener cuidado en ese sentido, ¿vale? Y ver un poco, antes de empezar también, pues ver también, pedir esos estatutos para ver un poco qué es lo que manejamos. Me parece que es las 3/5 partes tienen que votar a favor para que se pueda prohibir. De todas formas, también va a depender de en qué zona lo hagamos, Mm. en qué comunidad autónoma, ¿vale? Pero por regla general, es verdad que en ese sentido está bastante regulado. Es que justo, mira, yo la semana pasada compré un piso que lo estoy reformando ahora y bueno, en principio ya te digo que el fuerte mío es el alquiler tradicional, pero bueno, me dio por preguntar a la comunidad y no tenían estatutos, no tienen estatutos. Entonces, no sé, como es en una zona que es muy chula también, cerca de la Casa Campo y tal, pues me estaba Ujú, planteando, digo, mira, lo mismo pruebo un mes o dos con alquiler vacacional ujú. y veo 3 meses, ¿no? Veo un poco Claro, si realmente me da, porque a mí particularmente, que es una de las cosas que también me gustaría preguntarte, lo que más me echa para atrás es el trabajo. O sea, que sí, claro. te pueda tener una rentabilidad, pero como yo en realidad tengo mis empresas, si dejo de alguna manera el tiempo que yo produzco en la empresa con un alquiler vacacional y hago números, a lo mejor no me compensa. ¿Qué pasa en este caso? Personas como, por ejemplo, mi caso, ¿se puede delegar esa gestión? Claro, aquí dentro de este mundo, al final tenemos varias opciones, ¿no? Se puede ejecutarlo tú mismo, el trabajo, o también lo podemos realizar a través de una empresa, ¿vale? Que se dedique a ello. Entonces, para información de alguien que se esté planteando, las empresas suelen cobrar entre el 20 y el 30% masiva de cada reserva, ¿vale? O de la gestión total. ¿Qué ocurre con esto? Pues al final es lo que comentamos al principio, ¿no? ¿Qué porcentaje quieres tener tú de tranquilidad? ¿Qué porcentaje quieres tener tú de rentabilidad que te va a implicar un trabajo? ¿Vale? Entonces, al final, yo gestiono varios alquileres y sí que es cierto que llevan bastante trabajo a la hora de realizar las reservas y todo esto. Es verdad, y aquí creo que es proporcional, el trabajo que vas a tener que llevar va a ser muy diferente del tipo de inmueble. Es decir, no es lo mismo un pisito de 50 metros para dos personas, donde la limpieza en una hora está hecho el trabajo, donde el mantenimiento va a ser muy, muy pequeño, a tener una casa rural de 300 metros con 4.000 de finca, ¿vale? Con una Claro, piscina, etcétera. Entonces, el claro. mantenimiento o el trabajo que tiene es diferente. Y también va a depender, y esto es muy importante que lo sepáis, es el hecho de si está en una zona urbana, es decir, que van a ir a visitar la ciudad los inquilinos o los huéspedes, o el centro de interés es la casa. ¿Por Mm, qué? Porque al final, cuando el centro de interés es la casa, ¿vale? Tenemos muchas más variables que hay que tener en cuenta. Y
por ejemplo, no es el mismo enfoque que hay que darle en una respecto a otra, ¿vale? ¿Y qué cosas se te ocurren que nos falten de ver ahora ya que vamos un poco terminando la entrevista? Porque yo sé que tú querías tocar bastante el tema de cómo obtienes los parámetros que manejas para el tema de la rentabilidad. Vale. Mira, yo al final me considero experto, por así decirlo, en ver una propiedad y de sacarle todo el jugo posible, ¿vale? De sacarle toda la Que ya es rentabilidad bastante, ¿eh? Ya es que ya bastante, es muy bastante. importante. Entonces, en estos casos, ¿vale? Cuando yo veo una vivienda o cuando vosotros veáis una vivienda de la cual dices, bueno, pues ¿cómo convierto esto en un centro donde la gente esté interesada en venir aquí? Tenemos que pensar como si nosotros fuésemos allí. ¿A mí qué me gusta? Pues me gusta pasármelo bien y quiero tener un espacio en el cual sea considerable para poder hacer varias actividades. Entonces, a la hora de enfocarlo, ¿vale? Yo, en este caso en particular, yo trabajo de una forma muy, muy interesante de cara al propietario. ¿Por qué? Porque yo intento conseguir clientes a través de plataformas o a través de medios que no sean las típicas plataformas de Airbnb, Booking, Escapada Rural, etcétera, etcétera, Muy sino que interesante. esa comisión que, por ejemplo, se genera o nos retira esas plataformas, que puede estar en torno al, por ejemplo, Booking cobra el 20%, que es una barbaridad. Airbnb, dependiendo de la cantidad, cobra una cosa u otra. Entonces, al final, suele estar entre el 10 y el 20%. Esos 10 y 20%, que serían 200 euros, una reserva de 1.000, yo te los genero y a la vez yo te los retiro, pero te los estoy generando. Es decir, no voy a ir a una plataforma para conseguir clientes y quitar ya entre el servicio que yo cobro, que puede ser un 30, más el 20% de la plataforma, se te quede en un 50, sino que directamente vayan por otra vía. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, creando un contexto a la casa, a lo que es el inmueble, en el cual la gente esté deseosa de verlo. ¿Esto cómo se consigue? Con una página web potente, una página web donde se marquen todas las características que tiene la casa, buenas fotografías, donde se vendan las experiencias a través de las redes sociales, ¿vale? A través de campañas de influencer. Esto es muy interesante, muy, muy Sí, muy interesante. interesante, sí, sí, sí. Y es un tema donde se podría profundizar más, pero al final me reduzco al tiempo que tenemos, pero Sí, a través de muchos medios que se están llevando ahora, la publicidad está o sea, se está transformando a otro tipo de medios, ¿no? sí. El medio de las redes sociales y demás. Yo, por ejemplo, actualmente cuento con más de 1.800 seguidores en una de las cuentas, que es una casa, que es la cuenta de una casa. Sí. Entonces, a la hora de yo publicar una historia, que a mí, por ejemplo, me cancelen Nochevieja. Yo, por Mm. ejemplo, subo una historia a la plataforma de Instagram y pongo, tengo Nochevieja, oferta especial de aquí a las 24 horas, o pongo una estrategia de marketing y la aplico para tener esas reservas. Y yo tengo 3 o 4 clientes que directamente ya quieren reservar. No tengo que ir a buscar a ningún sitio de medios externos que puede ser una plataforma como Airbnb. Entonces, Mm. lo ideal es que una empresa lo pueda llevar, porque al final son muchos dolores de cabeza lo que te puede generar. Por Sí. ejemplo, a mí en el primer año que yo estuve gestionando, he tenido que pasar muchos inconvenientes. Entonces, si nosotros queremos una tranquilidad, es lo mejor preguntar o informarse en el caso de que no queramos Yo en una cuanto empresa. tenga la reforma, hablamos de Vale, del piso este y fenomenal. lo analizamos para vacacionar porque a mí me gusta probar Claro, todas las posibilidades, ¿sabes? Muchas veces tenemos una idea y luego cambian las circunstancias. Bueno, Víctor, aquí tenemos material o sea, tenemos material para hacer un rent to rent que me lo ha pedido un montón de gente. sí, El tema de marketing, te veo que estás hecho un hacha también con todo esto inmobiliario. Es muy innovador tu forma de ver el tema de las ocupaciones de las viviendas. Así sí. que ahí tenemos otro emplazamiento. Bueno, no sé si un último consejo para las personas que nos están viendo o una última Vale, recomendación o lo que tú les sí. quieras decir. Bueno, yo les diría que si, por ejemplo, yo tengo una propiedad o vosotros tenéis una propiedad de la cual queréis sacarle una rentabilidad y principalmente pues tengáis ese gusanillo de poder explotarla, o bien os informéis muchísimo antes de tomar cualquier decisión y podéis tener ese conocimiento y con ese tiempo pues, poder implementarlo, o bien recurráis a una empresa. Y en el caso de que vosotros lo queráis hacer por vuestra cuenta,
siempre os tenéis que preguntar, ¿es el inmueble el que tiene el problema de que no se rente? ¿Vale? O soy yo que no le estoy dando el enfoque diferenciador para que se genere. Porque al final, yo con lo que me he dado cuenta en estos casos, es que de cualquier cosa se puede sacar fruto. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que invertirlo y hay que invertir tiempo y hay que invertir en creatividad. ¿Vale? Entonces, Exactamente. si nos topamos con una forma en la que me doy contra la pared y no soy capaz de sacarle rentabilidad, no soy capaz de sacarle beneficio, me tengo que plantear yo mismo por qué no genera ese beneficio, ¿vale? Y a partir de ahí tomar acción y generar ese cambio. Pero realmente lo que hay que tener en cuenta es que no hay que ser tímido a la hora de pues, intentar innovar, porque al final si innovamos, a no ser que sea muy, muy caro esa innovación, ¿vale? Normalmente suele salir bien si tiene sentido. En mi caso es un auténtico escándalo lo que hemos conseguido de una casa que estaba completamente, pues eso, para tirarla y hacerla de nuevo. Le hemos invertido poco a poco del beneficio que hemos sacado y ahora mismo tiene reservas siempre de aquí a 3 meses y de aquí a 3 meses está todo el rato funcionando y se sigue invirtiendo en la vivienda para poder conseguir más clientes, la gente está más encantada, se sigue subiendo el precio y se sigue consiguiendo rentabilidad. Y no te digo, ¿vale? Porque fíjate hasta qué límite llega, que va hasta el límite de que una casa rural pueda realizar eventos. Y yo, por ejemplo, veo la casa y cualquier otra persona lo que tiene que intentar es ver, tengo 4.000 metros, ¿qué Claro. puedo generar en 4.000 metros? Se me viene directamente a la cabeza comuniones, bodas, bautizos, Bueno, cumpleaños, yo tengo un evento que eventos. voy a hacer, así que hablaré también contigo para febrero, que Bueno, tenemos un evento estamos preparando de mentalidad y abundancia. Bueno, a mí tengo que decirte que me encanta escucharte porque tienes mucha energía. Esta mañana estaba escuchando un audio y hablaba de esto, ¿no? De que cuando la gente realmente es feliz con lo que hace, cuando las personas están desarrollando su creatividad, ¿no? Esa parte genial que tienen, se nota en la forma en la que hablan, en el tono de voz, en la energía, en lo que transmiten. La pena es que hay muchas personas que todavía no han descubierto eso, ¿no? Que se puede tomar la manera en la que te ganas la vida como algo más que un trabajo, ¿no? Como eso es. una forma de vida y una forma de estar constantemente innovando y creciendo. Bueno, Víctor, pues yo agradecerte la entrevista, ha llegado hasta aquí. Ya hablaremos porque tenemos cositas pendientes ahí. Sí. Y muchísimas gracias. Yo creo que cualquier persona que la escuche y nos vea va a ser una inspiración para ellos. Espero que te lo hayas pasado bien y nos seguimos viendo. Fenomenal, me lo paso fenomenal. Muchas gracias por darme la oportunidad, Mar. Un abrazo Gracias. enorme. Chao, Hasta gracias. luego. Adiós, Hasta adiós. luego.